La doctora Nieves nos va a hablar de los daños de la anticoncepción. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Se me oye, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Alicia, que me llamó hace tiempo. Y se lo agradezco un montón. Para mí es un honor estar hoy hablando aquí y, sobre todo, también un reto y una responsabilidad ante un tema tan controvertido que antes comentaba aquí con una compañera que por fin se puede hablar de esto, ¿no? Que hacía tiempo, o sea, hace tiempo ni siquiera podíamos hablar de esto y ahora, pues qué gusto que están entrando una serie de ideas en la sociedad que nos permiten analizar este tipo de cuestiones. Muy bien, entonces os voy a explicar un poco de lo que voy a hablar los próximos minutos. Lo primero será hacer un camino desde el nacimiento del primer anticonceptivo hormonal hasta hoy. No pretendo hacer relaciones de causalidad, ¿vale? No me atrevería. Simplemente voy a exponer una serie de controversias, ¿vale? Para un poco despertar conciencia y seguir caminando hacia la verdad. Y luego, finalmente, para quedarnos con buen sabor de boca, pues os lanzaré una propuesta. Bueno, entonces, el padre de la anticoncepción es el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes. Él estaba desarrollando su tesis doctoral, que se la dirigía el doctor Carl Djerassi, y bueno, estaban buscando tratamientos para patología ginecológica que cursaba con sangrado menstrual abundante, ¿vale? Entonces sintetizan en 1956 una sustancia que se llama noretisterona, que es un progestágeno que actúa a nivel del endometrio y entonces vieron que disminuía la cantidad de sangrado, ¿vale? Paralelamente en el tiempo, el doctor Gregory Pincus y el doctor Rock ven que también estaban estudiando cuestiones del ciclo menstrual y ven que si le dan a una mujer una combinación de estrógeno y progestágeno, regulan de un modo artificial su ciclo, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que vieron que además a las pacientes y a las usuarias que les daban esta medicación se producía una inhibición de la ovulación como efecto colateral, es decir, no fue buscado inicialmente, ¿vale? Y a esto lo llamaron efecto anticonceptivo. ¿Y qué estaba pasando en 1960, que fue cuando ya se les dio la patente por esta serie de medicamentos? Pues estaba aquí desarrollando la segunda ola del feminismo, ¿vale? Que estaba centrada en la desigualdad no oficial. Esta es la que afectaba a la sexualidad, a la familia, al trabajo, a los derechos reproductivos y a la violencia doméstica. Aquí destaca Betty Friedan que lanzó un mensaje muy simbólico de esta segunda ola del feminismo, que dio título a uno de sus libros, escribió muchos, pero hay uno como muy emblemático que es El problema que no tiene nombre, que era ese vacío y malestar que experimenta una mujer cuando identifica su valor con los roles domésticos que desempeña. Estos son ser madre, esposa o ama de casa, ¿no? Entonces, propone hablar de esto en la segunda ola del feminismo y lo hacen como lema. ¿Qué proponían como solución las activistas? Trabajar fuera de casa, consumir pornografía, el derecho al aborto y la anticoncepción. Después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, o de la Guerra Civil Española en nuestro caso, se produjo una explosión de la natalidad. Esto se conoce como baby boom. Como dato curioso, en España, por ejemplo, en 1965 había 676.361 nacimientos y en 2023 se registran menos de la mitad de esta cifra. Además, se estaba celebrando el Concilio Vaticano II en estos años, ¿vale? Que iba a tratar cuestiones sobre la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Ya al Papa Pío XII se le habían presentado los primeros métodos de control de planificación familiar natural, que esto era el método del ritmo y el método Gino, ¿vale? Posteriormente, el Papa Juan XXIII convoca el concilio, que como sabéis, antes de acabarlo murió y entonces lo finalizó el Papa Pablo VI, al que le debemos tanto en estas cuestiones. Entonces, como por resumir,
El único método que se había presentado a la Iglesia Católica era muy poco fiable. De hecho, ahora el método Gino y el método de control del ritmo ni siquiera se consideran métodos naturales del control de la fertilidad porque no son eficaces, ¿vale? Y encima se filtraban a la prensa constantemente falsas noticias de que el Papa estaba aprobando esos medicamentos que estaban surgiendo ahora, ¿vale? Entonces esto, pues evidentemente provocaba mucha polémica, incluso enfrentamiento dentro de los propios fieles, ¿vale? Bueno, entonces parecía que la píldora iba a ser la solución a todas estas cuestiones, ¿no? Venía a liberar a la mujer, a que nos empoderásemos de nuestro cuerpo, incorporación a la vida laboral, excarcelación de la maternidad, una revolución sexual, es decir, perder el miedo al embarazo iba a hacer que pues, pudiese vivir su sexualidad de una manera mucho más plena y mejoría de su calidad de vida. También se iban a igualar los sexos y luego se iba a controlar el problema sociológico de tanto baby boom, que iba a acabar con nuestros recursos en alimentación, etcétera, las famosas teorías malthusianas. Y luego, como siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores, la industria farmacéutica presentaba un gran interés económico y luego se empezaron a politizar todas estas ideas. Entonces, esto llevó a que la FDA, que es el organismo de administración y venta de medicamentos, lo aprobase enseguida, bueno, en un tiempo, de hecho, récord para cualquier medicamento. Se empezó a hablar de él en el 56 y se aprobó en el 60, sin estudios de efectos adversos ni nada, luego fueron reportándose más tarde. Y rápidamente se extendió su uso a la población en general. Las mujeres hablaban de que la píldora era un método eficaz, cómodo, seguro, moral y discreto porque casi ni se lo tenían que contar a sus maridos. Bueno, entonces 64 años más tarde, perdonad, vemos que el feminismo continúa, hubo una tercera ola, cuarta ola, feminismo prosexo, ecofeminismo, transfeminismo, posmoderno, radical. Hemos pasado de la lucha por la igualdad a una mentalidad antihombres. Es decir, seguimos mucha píldora, pero seguimos sin ser iguales. En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de ocupación sigue siendo menor en las mujeres, la brecha salarial, si bien es verdad que se está mejorando considerablemente y además en España mejor que en otros países, pero sigue siendo una realidad que hay que luchar. Y luego en las encuestas la mujer sigue siendo la que, si es necesario, se queda en casa más que el hombre a cuidar de los niños o de la familia. Entonces, bueno, mucha píldora, pero la conciliación familiar y laboral sigue siendo una cuestión que crea muchísima ansiedad a las mujeres del siglo XXI. La incorporación al trabajo sigue presentando muchas complicaciones, 64 años más tarde. Luego el INE publica cómo la natalidad cae en picado, llegando a ser dramática a partir de 2021. En España en concreto, que además está en la cabeza de muchos países, están naciendo 1,28 bebés por mujer de media. Parece que es un problema bastante más grave que el del baby boom que se anuncia, que veíamos antes. Encima las mujeres están retrasando la maternidad. El INE publica que la edad media por la que una mujer tiene su primer hijo es de 33,1 años. El IBI, que como sabéis es el gigante de la reproducción asistida a nivel privado en España, nació en Valencia, afirma que un 78% de las mujeres en España retrasa el momento de ser madres, principalmente por su situación económica. Tiene gracia porque luego tenéis que ver los precios que ponen ellos para la reproducción asistida. Y luego vemos pues en los periódicos, da igual que seas madre joven o tardía, la sociedad te juzga igual. Es decir, la maternidad sigue siendo un agobio, ¿no? Sigue siendo la cárcel esa que ya las mujeres de los 60 percibían. Aquí quiero destacar una tesis doctoral de la doctora Beatriz Moya, que se titula ¿Por qué las mujeres españolas retrasamos nuestra maternidad?, publicada en el 2023. Quiero destacar su honradez porque ella además se dedica a la reproducción asistida, ¿vale? Entonces hace una encuesta a más de 2.000 mujeres y ellas afirman que retrasan la maternidad principalmente por no querer cambiar su estilo de vida, viajes, planes con amigos, ambición laboral. Además, esto es muy importante, las mujeres sobreestimamos el éxito de la reproducción asistida, ¿vale? Esto quiere decir que yo ahora
con mi edad decido retrasar mi maternidad por X motivos, entonces preservo mi fertilidad congelando mis óvulos y me creo que el día que me apetezca, con mis óvulos jóvenes, voy a conseguirlo, vamos, casi con un 100% de seguridad, ¿vale? Entonces, esto es el falso seguro de reproducción, ¿no? Y luego, pues bueno, muchas de estas mujeres afirman que si hubiese mejores políticas de conciliación y la situación laboral para la mujer fuese otra, pues que se animarían a tener hijos antes. La maternidad, ¿qué es? Es un derecho, es un capricho, la puedo posponer, puedo no hacer caso a la naturaleza. Luego hay una encuesta nacional de crecimiento familiar de Estados Unidos que afirma que el 13,4% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene problemas de fertilidad y más del 90% han acudido a alguna consulta de fertilidad. Entonces, bueno, parece también que la maternidad o la paternidad no es tan fácil y la infertilidad, que es un problema multifactorial, está aumentando de manera considerable en los países desarrollados, no solo por retrasar la edad materna, ¿no? Y luego, pues el Registro Estatal Español en 2022, como todos sabéis, en un foro como este, pues publica un dato dramático. Ha habido en 2022 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo. Estas son las que se dan hasta la semana 14 sin justificar nada. Esto habría que añadirle la interrupción legal del embarazo, que como sabéis es la que ocurre más adelante por patología fetal o materna. Las personas menores de 20 años, las mujeres menores de 20 años, solo representan un 10% del total. Esto lo digo, lo destaco, porque luego parece como los jóvenes como que tienen muy mala prensa de irresponsables, de tal, y solo representan un 10%. El resto van a tener más de 20 años, ¿no? Que ya es gente, hasta incluso ha podido acabar con una carrera universitaria. Y el 41% de estos declaran que no han usado ningún método anticonceptivo. Entonces, aquí a mí me surgen como dos ideas. Voy a hablar de mitades para que sea más fácil. Si la mitad de estas personas que han abortado, es decir, de estas mujeres que no desean embarazo, por eso van a abortar, no utilizan ningún método anticonceptivo, quiere decir que estos, pues a lo mejor no son tan cómodos, ¿no?, como nos venden, porque si no quieres usarlo será por algo, ¿no? Y si la otra mitad que no desea un embarazo está utilizando un anticonceptivo y a pesar de eso se ha quedado, oye, a lo mejor la eficacia práctica, no digo la teórica, que está avalada por estudios científicos, digo la práctica, a lo mejor no es tan eficaz como nos pensamos, ¿no? Y luego la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta unos datos alarmantes del aumento de las enfermedades de transmisión sexual, como son la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Son enfermedades, como todos sabéis, graves que pueden dejar secuelas permanentes. Ya hablando del virus del papiloma humano, se dice ya que el 80% de la población vamos a tener alguna vez contacto con el virus. Prevalente, o sea, es decir, personas infectadas que no aclaran el virus, se está hablando ya de un 14%, eso en medicina es altísimo, ¿vale? Y este virus es el responsable necesario, o sea, el causante necesario para que se desarrolle el cáncer de cuello de útero, ¿vale? Que esté responsable de 2 muertes diarias en mujeres en España. Y mirar cómo son las gráficas. Volvemos a lo mismo. Si el preservativo era tan cómodo, ¿por qué no? Está claro que no se lo está poniendo la gente, o a lo mejor también se lo están poniendo, pero no es tan seguro, ¿no?, como nos venden. Bueno, y perdonadme porque os he puesto como todo el contexto así, os lo he escupido, el de los años 60 y el actual, sin hablaros de lo que es la anticoncepción, ¿vale? No pretendo aquí hacer una clase de biología porque, bueno, y además probablemente ya sabéis mucho, ¿vale? Pero bueno, sí aclarar unos conceptos, sobre todo, pues quien no sepa, quien no sea sanitario o científico, pues que se vaya con alguna idea clara a casa, ¿vale? Entonces, la planificación familiar natural, planificación familiar según la OMS, es la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamientos de esterilidad que permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Estos repercuten directamente sobre la salud y el bienestar de la mujer. La información y el uso se contemplan entre los derechos sexuales y reproductivos. La anticoncepción sería toda acción y efecto de impedir la concepción y los métodos anticonceptivos
sustancias, objetos o procedimientos que evitan que una mujer se quede embarazada. La clasificación va a ser, según su mecanismo de acción o composición, serían los hormonales, los métodos barrera, los quirúrgicos o los interceptivos. También los podemos clasificar según el tiempo de duración, larga duración, corta duración, espontáneos o definitivos. Y tenéis aquí recogidos todos los métodos anticonceptivos que supongo que ya os suenan o conocéis. Entonces, los hormonales, que son estos que os hablaba, que nacieron en los 60, ¿cómo actúan? Al final van a actuar compitiendo con las hormonas naturales y entonces van a producir una alteración en la producción natural de estas hormonas en una mujer, ¿vale? Entonces, su acción va a ser de dos tipos. Una acción central, esto para que lo entendáis, es la hormona artificial dentro del organismo de la mujer. El cerebro detecta que ya hay esa hormona, ¿vale? Entonces deja de fabricar la que fabricaría naturalmente. Esto se llama mecanismo de feedback, ¿vale? O sea, es una especie de engaño al cerebro para que no fabrique las hormonas. Y esto provocaría una inhibición de la ovulación, no en todos los casos, pero este sería el mecanismo de actuación. Y aparte van a tener una acción periférica. Esto es, van a actuar sobre el resto de aparato genital femenino que facilita un embarazo, pues por ejemplo la motilidad de las trompas que transportan al embrión hacia el endometrio que tiene que estar engrosado y nutrido para cobijar al embrión y alimentarlo las primeras semanas, o el cuello que tiene que estar abierto y tiene que tener un moco fértil para que los espermatozoides puedan entrar a la cavidad endometrial y puedan ser nutridos, transportados y puedan sobrevivir, ¿vale? Todos los anticonceptivos hormonales, también actúan a este nivel periférico, inhibiendo todas estas acciones. Entonces, vamos a tener de dos tipos, los combinados con estrógeno y progestágeno, que se pueden dar en comprimidos, el anillo vaginal o el parche, o solo progestágeno, que se puede dar en comprimidos, el implante, inyecciones o el dispositivo intrauterino con las siglas de DIU. DIU también hay sin hormonas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar de sus efectos adversos. ¿Qué es un efecto adverso? Es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento o realización de una intervención que a esas dosis habituales utilizamos en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica, ¿vale? Entonces, aquí destaco un trabajo que de verdad es interesantísimo, que ha desarrollado un grupo farmacéutico de investigación de la Universidad Católica de Murcia, que merece muchísimo la pena. Yo voy a hacer un poco de resumen, me he basado en él y en otros, pero que sepáis que es muy interesante y además ha sido publicado, insisto, que es que estamos en un momento bueno para hablar de esto, por una revista muy prestigiosa en medicina, ¿vale? Que esto antes sería impensable. Os dejo ahí la referencia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener reacciones adversas mayores, ¿vale? Estas son, evidentemente, en mayor y menor medida, ¿vale? Y también depende de la composición de la indicación y esto, bueno, pues ha ido mejorando, se ha ido minimizando la dosis de hormona artificial que se da, incluso se han sintetizado algunas naturales, pero ningún ginecólogo y ningún médico puede negar que siguen existiendo efectos adversos, ¿vale? ¿Y cuáles son estos? Pues vamos a empezar por los graves, ¿vale? Entonces, alteración de la fertilidad. Se ha medido que los anticonceptivos producen envejecimiento ovárico. ¿Cómo medimos los ginecólogos el envejecimiento ovárico? A través de la hormona antimuleriana, del recuento de folículos antrales y del volumen ovárico. Pues hay un estudio que demuestra que reduce estos tres parámetros, ¿vale? Y luego, muy importante, en ginecología, o sea, yo he hecho la especialidad hace relativamente poco y actualmente ejerzo, no se habla nunca del moco cervical y es de vital importancia. Álvaro Asiente, que dirige una clínica de naprotecnología, porque es importantísimo para la fertilidad. No le hacemos ni caso a los ginecólogos, no de a pie me refiero, no preguntamos sobre el moco cervical. Pues bien, los anticonceptivos que producen sustituyen las glándulas L, que son de las criptas del cuello del útero, que son las que fabrican el moco fértil, por glándulas LG, que son las protagonistas en segunda fase del ciclo menstrual,
que son las que cierran la cavidad uterina, porque si hubiese un embarazo lo protegerían de gérmenes, etcétera, ¿vale? Entonces estamos cambiando criptas, o sea, glándulas L, perdón, por glándulas G a un ritmo además muy acusado. Esto que provoca que las L, que son las que producen moco cervical fértil, acaben atrofiándose, ¿vale? O funcionando peor. Con lo cual, bueno, esto gracias a Dios no es tomas la píldora, te quedas estéril, porque entonces sería dramático, ya no sé qué cifras tendríamos de natalidad, pero sí que a la pregunta de ¿afectan a mi fertilidad? Hay que contestar con honradez, sí, claro, afectan. Efectos en la salud mental. Vale, los anticonceptivos atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan sobre receptores hormonales que están en áreas implicadas en la regulación de las emociones, como son la amígdala o el hipocampo, ¿vale? Van a afectar a la síntesis de neurotransmisores, no sé si hay aquí psicólogos o psiquiatras, como serotonina, ¿vale? El responsable principal del estado de ánimo, o el ácido aminobutírico, perdón. Y sí que se ha visto que existe mayor diagnóstico de depresión y más dramático de intento de suicidio en las mujeres que consumen por muchos años anticonceptivos. Y ya sin llegar a depresión, trastorno en el estado de ánimo normal, ¿vale? Efectos en la vida sexual. La presencia sérica constante, o sea, de un estrógeno constante en vez de cíclico, como es en la naturaleza, el aumento de los niveles séricos de las proteínas que transportan los andrógenos y la disminución de los niveles séricos de hormonas androgénicas llevan a la disminución de la libido, ¿vale? Y además también está afectada la lubricación, disminuyendo la calidad en las relaciones sexuales, ¿vale? O sea, es decir, le apetece menos y encima la calidad de la relación sexual disminuye mucho por problemas de sequedad. Curioso, porque venían a revolucionarnos sexualmente. Y luego, mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque interaccionan con receptores de hormonas sexuales que también están en nuestros vasos sanguíneos, van a provocar mayor riesgo de trombosis venosa arterial ictus, infarto de miocardio e hipertensión. Y luego el famoso riesgo oncológico, que es conocidísimo. Las mujeres tenemos cánceres hormonodependientes, como es el cáncer de mama y el cáncer de endometrio, con lo cual, lógicamente, si das una hormona, pues aumentas el riesgo, ¿vale? Y ahora se está viendo por esta interacción en las glándulas del cuello del útero, que también podría estar favoreciendo, si bien es cierto que se necesita el VPH para el cáncer de cuello de útero, podría estar favoreciéndolo. ¿Están bien informadas nuestras pacientes de todo esto? Bueno, nuestras usuarias, no sabría si llamarlas pacientes porque no están enfermas, ¿no? Que estamos tratando la fertilidad como si fuese una enfermedad. Y luego las reacciones adversas menores, que si bien no son graves, son muy comunes y son muy incómodas. Sangrado uterino anómalo o amenorrea, que es la ausencia de regla, mastodinia, que es molestias en las mamas, hinchazón, síntomas premenstruales, cefalea, náuseas, vómitos. El famoso aumento de peso, efectivamente, los anticonceptivos actúan provocan, no todos, pero mayor retención de líquidos por actuar en el eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentan el depósito de grasa en zonas como mamas, caderas, muslos, y otros tienen también efecto anabólico, que esto aumenta la masa muscular y el apetito. Y el cloasma, que son las manchas hiperpigmentadas de la piel, porque estimulan la melanogénesis, que bueno, estas incluso algunas son permanentes, ¿vale? Entonces, el motivo más frecuente de abandono, si yo os tendría que decir, sin hacer un estudio sociológico, solo por pasar consulta, diría que es disminución de la libido, insisto, paradójico, que venían a liberar, ¿no? Perdemos el miedo al embarazo y vamos a revolucionarnos sexualmente y, sin embargo, lo abandonamos por disminución de la libido. Y os aseguro que es muy triste escuchar a una chica de 33 años decirte que no tiene apetito sexual. Alteración del estado de ánimo, venían a mejorar nuestra calidad de vida y están todas tristes. Y pues los efectos adversos menores que producen tanta incomodidad que nos llevan a dejarlos. Vale, por ser honrados también tienen efectos beneficiosos, lo pongo entrecomillado porque, por ejemplo, uno de ellos es control del ciclo menstrual,
A ver, aquí entender una cosa. Yo se lo digo a la paciente que me lo solicita. Yo no voy a controlar tu ciclo menstrual. Yo voy a inhibir tu ciclo menstrual que ahora me está molestando porque lo tienes alterado por una enfermedad que, fíjate, hasta es que ni me importa tanto porque la voy a tratar igual, sea la que sea, ¿vale? Y te voy a poner unas hormonas artificiales que yo ya sé que vas a tener una regla cada 28 días, que no te va a doler, o sea, es decir, no estoy regulando tu problema, estoy apartando tu problema y poniéndote como un parche, ¿vale? A veces esto es muy cómodo para el ginecólogo. Digo que todos pecamos de esto, que yo también soy ginecóloga y es verdad que a veces en 10 minutos por consulta es más fácil decir, toma la píldora para todo, ¿vale? Disminución de la dismenorrea, lógicamente, pues si no te está funcionando tu aparato reproductor femenino, pues tampoco te va a doler. Disminución del sangrado, evidentemente, y de anemia, por consiguiente. También en estados de hiperandrogenismo, como ahora, por ejemplo, todos conoceréis el síndrome de ovario poliquístico, que tiene síntomas como el acné o hirsutismo que molestan mucho a nuestras pacientes, pues si yo les doy el anticonceptivo, insisto, inhibo su eje y le doy un artificial, pues yo ya sé que va a bajar su nivel de andrógenos. Disminución del riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, aquí lo pongo con un interrogante porque se supone que es protector en cuanto a que favorece a que las glándulas fabriquen ese moco G que os he explicado antes, pero a la vez vemos que cada vez la población es más promiscua, etcétera, por pérdida de este miedo al embarazo. Entonces, bueno, no sé si protegen tanto. Y luego, si bien es cierto que hay muchos riesgos que afirman que protege frente al cáncer de ovario, porque inhibir la ovulación es protector frente al cáncer de ovario, ojo, porque luego muchas veces te pones a mirar uno por uno y las dosis que utilizan ni siquiera son las dosis de estrógenos que llevan los preparados que hoy en día se venden, ¿vale? Entonces, bueno, ya sacáis vuestras propias conclusiones. Entonces, ¿compensa para todos estos efectos adversos para lo que estamos intentando tratar? ¿Existen otras vías para tratar estas enfermedades? Vale, los demás métodos también no están libres de efectos adversos. Por ejemplo, el DIU, cualquier cuerpo extraño que se introduce en un organismo va a producir inflamación y esto va a afectar también al endometrio, a las criptas cervicales. El DIU altera la movilidad de las trompas uterinas, aumentando el riesgo de gestación extrauterina, que es una patología muy grave, como sabéis, en futuros embarazos. Persistencia de las infecciones, porque el patógeno se agarra al dispositivo que hemos colocado dentro del útero y, bueno, a veces incluso en la colocación se han descrito casos de perforación, retención, etcétera. El preservativo, pues bueno, diría, aparte de las alérgicas al látex, que bueno, pues puede ser un drama la anafilaxia, diría que el gran efecto secundario es que disminuye la calidad de las relaciones sexuales, porque es que entonces, de verdad, insisto, es que se lo pondría a todo el mundo. ¿Por qué no se lo pone la gente, no? Y luego los quirúrgicos, pues como someter a cualquier persona a un quirófano es aumentar el riesgo de sangrado, de infección o de lesión de órganos vecinos. Entonces, bueno, si hay que hacerte una laparoscopia por una apendicitis que puede derivar en una peritonitis y causarte la muerte, nadie duda en entrar en una laparoscopia, el beneficio supera el riesgo, pero meter en quirófano a una mujer sana, joven, para ligarle las trompas, pues bueno, ¿no? Insisto que es tratar como si fuese una enfermedad, una cosa que desde luego no lo es, ni mucho menos. Entonces, bueno, yo había titulado esta ponencia Los daños de la anticoncepción, también la podría haber llamado Las mentiras de la anticoncepción. Pero claro, es que la mentira produce también daño, ¿no? Produce desengaño, produce sufrimiento. Entonces, al final, esta pastillita que había venido a salvarnos la vida a todas, pues parece que no, ¿no? O sea, es que es evidente que no, 64 años más tarde. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Aquí os he traído una radiografía de las mujeres que yo veo hoy en día en la consulta, ¿vale? Más o menos asisto a una media de 30 mujeres al día, ¿vale? Entonces, esto, bueno, todavía sigo aprendiendo, pero me hace pues, pensar que el camino para ayudarlas, por supuesto, empieza por escucharlas, por entenderlas sin juzgarlas y a partir de ahí, pues proponerles caminos de luz y de verdad, ¿no? Pero antes a lo mejor hay que ver quiénes son nuestras pacientes o por qué dicen lo que dicen o piensan lo que piensan, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, vienen a mi consulta
digo a mi consulta por utilizarlo, pero supongo que a la de cualquiera, con miedo y ansiedad por las enfermedades de transmisión sexual, pero a la vez practican relaciones sexuales de riesgo. Estas son cambio de pareja frecuente y sin protección, ¿vale? Incluso en relaciones estables, que no son esporádicas, ahora de repente vienen a la consulta y me cuentan que sí, que tienen un novio desde hace 5 años, pero que han decidido hace 3 meses que abren la relación. Esto es que cada uno puede tener relaciones sexuales con otros, ¿vale? Pero de verdad que luego tienen un miedo y una ansiedad a las enfermedades de transmisión sexual increíble, o sea, hasta desarrollan vaginismos, ¿vale? Que esto es una enfermedad psicológica, que tienen fobia a cualquier tipo de penetración y a lo mejor dejan de tener relaciones sexuales del miedo. Vale, luego por otro lado, desean proteger su independencia, ¿vale? O sea, quieren ser totalmente dueñas de su vida, por supuesto, y no depender de nadie, mucho menos de un hombre. Pero por otro lado, reconocen que tienen mucho miedo a la soledad. Utilizan muchas de manera compulsiva, bueno, aplicaciones de citas que todos conocéis, tipo Tinder, Bumble, o sea, digo de manera compulsiva y de manera, de mala manera, ¿vale? No estoy metiéndome con esas aplicaciones, pero, bueno, y luego encima algunas que tienen relaciones estables tóxicas, es imposible que las abandonen. Luego te dicen que no es un buen momento para ser madre, pero a la vez están... Por favor, dime qué reserva ovárica tengo, hazme la antimuleriana, dime cómo vitrificar los óvulos. Y luego, normalmente son mujeres con un estilo de vida saludable, tienen una mentalidad bastante antitóxicos, antitabaco, también antihormonal, ¿vale? Pero a la vez te dicen que piensan que el método anticonceptivo más eficaz es el hormonal, ¿vale? Entonces... Ante toda esta incoherencia, dicotomía, todo este sufrimiento, yo de verdad lo he pensado mucho o sea, he pensado mucho cuál es la raíz de todo este problema, de por qué ahora eso, ¿no? Que las mujeres no saben ni lo que quieren, no están felices, da mucha pena ver en la consulta, de verdad, mujeres tan jóvenes, tan desganadas. Pues yo creo que todo viene de la mentira, ¿vale? Y hay una mentira muy grande, que es el empeño que hemos tenido en negar la realidad antropológica del acto sexual humano, que es unitivo. Me da igual, aunque no conozcas a esa persona, aunque sea de Tinder, aunque sea una... es unitivo, ojo a quién te unes, y es procreador, ¿vale? En todas las relaciones sexuales, o sea, no hay ningún método anticonceptivo, ni siquiera la ligadura de trompas. Yo he visto mujeres con las trompas ligadas embarazadas, ¿vale? Es 100% eficaz, entonces siempre va a estar abierto a la vida, aunque sea en un porcentaje, ¿vale? Aunque sea muy pequeño. Entonces, yo creo que aquí es de donde tienen que partir todos nuestros argumentos, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo... muy tonto. Si a mí, o sea, yo tengo un sobrino de 7 años, ¿vale? Que está ahora muy explorador y preguntando muchas cosas de la vida. Yo nunca le diría, oye, Ignacio, no robes porque puedes ir a la cárcel. No. Le diría, no robes porque es injusto, hay que valorar el trabajo de los demás, esto es de alguien, ¿no? Entonces, yo no vengo aquí a proponeros dejar de utilizar los anticonceptivos porque el riesgo de cáncer de mama y de no sé qué, no, eso forma parte de la verdad, o sea, yo os la he expuesto porque es así. Pero creo que la lucha contra la mentalidad anticonceptiva parte de luchar contra la mentira, ¿no? Y la mentira al final ha sido empeñarnos en negar la grandeza del acto sexual humano. Hemos desvirtuado el sexo por completo. Y por eso están, bueno, mis pacientes en concreto, como están. Entonces yo al final acabo teniendo conversaciones con ellas que, bueno, no son nada, no tienen nada que ver con la ginecología, ¿no? Acabo diciéndoles, bueno, lo primero, no se puede tener todo, ¿no? Y luego la libertad no es hacer lo que nos apetezca en cada momento. La libertad al final es elegir lo que uno ha discernido como conveniente. Y luego tener la madurez de saber que elegir, como todo en esta vida cuando eliges, implica una renuncia de otras cosas, ¿no? Entonces,
y que elijo, ¿no? Podrían decir ellas, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Bueno, aquí quiero referenciar a Jesucristo, porque los médicos somos muy de 200 estudios, 400.000 autores, tal, y al final el hombre más sabio de todos los tiempos, pues yo le quiero referenciar, ya nos lo dijo, nos dijo, vais a ir como ovejas en medio de los lobos, sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, vamos a aprovechar todo este contexto de todo esto que os he ido contando, todo este análisis, para lanzar una gran propuesta, que al final es una mirada personalista hacia nuestra naturaleza. Es decir, no intentar inhibirla o corromperla, sino decir, ¿es esta la que es? ¿Qué realidad esconde? ¿Qué sentido esconde? Al final hay que hablar al corazón de las personas, ¿no? Como decía Cotelo en la primera ponencia, ¿no? Hay que hablar al corazón. Al final, el hombre lo que desea es ser feliz. Perdonad. Hay que proponerle un camino bello, verdadero y bueno. Todos tenemos un gran anhelo y un cuerpo que nos lo revela. Estamos llamados a amar y ser amados, incluso hasta el apetito sexual es reflejo de eso, ¿no? De que queremos unirnos al otro y vivir y dar la vida. Una vida que no solo tiene que ser la fecundidad biológica, sino, oye, tengo un cuerpo fecundo, será que tendré que tener una vida fecunda, ¿no? Y esto, pongo otro ejemplo tonto. Si mi sobrino me dice, yo de mayor quiero pintar paredes, le diré, genial, ponemos carteles con tu número de teléfono y que te llamen de las casas y tal, ¿no? O sea, me dice esto, pues le digo esto. Pero ¿y si mi sobrino me dice, quiero ser médico, salvar vidas, yo qué sé, ser multimillonario, ser no sé qué, pues le tendré que decir, estudia medicina, te pasaré contacto, ¿me entendéis, no? O sea, si quieres esto, te propongo esto. Cuando mi paciente me dice, no, yo lo que quiero es tener relaciones sexuales con quien me apetezca cuando me apetezca, quiero utilizar esto y quiero no sé qué, pues yo le diré, vale, pues protégete, utiliza preservativo o no sé, utiliza el Satisfyer, que a lo mejor es más sano. Y si me dice que quiere ser feliz, pues a lo mejor le tengo que proponer esto, ¿no? Frente al feminismo radical, yo propondría el aliancismo, que es que reconozcamos de una vez por todas que la vida se juega en equipo, que hagamos una alianza sincera entre hombres y mujeres, reconociendo cada sexo nuestras virtudes y siendo generoso en darlas, nuestras carencias y siendo humildes en recibirlas. Digo una mujer porque empezamos en 1960 con esta oleada del feminismo, para que una mujer al final viva en justicia, libertad, felicidad, etcétera, no necesitamos inhibir lo que es nuestro, que es la fertilidad y es la maternidad, sino conocerla, valorarla y protegerla. Y esto merece todos los recursos que hagan falta, la ciencia, la política, el derecho. Entonces, yo propongo también cambiar la mentalidad anticonceptiva por la mentalidad de la conciencia de la fertilidad, es decir, también está en nuestra naturaleza que tenemos un ritmo biológico, no somos fértiles todo el ciclo, también eso nos dirá algo, ¿no? Nadie nos está diciendo, solo tienes que ser madre, solo, no, tienes un ritmo biológico, ¿no? Con periodos de infertilidad, también esos periodos forman parte de lo que eres tú. ¿Y es posible todo esto? Es una utopía. Bueno, pues aquí os traigo grupos y ejemplos de gente que ya está practicando esa astucia, ¿no? Para combatir el mal y la mentira. Pues bueno, aquí os traigo una foto de mi equipo de Fertilitas, que están, bueno, la naprotecnología es una rama muy específica dentro de la ginecología que trata de restaurar el ciclo natural de la mujer para sanarlo y así tratar la fertilidad de un modo natural. Además, cada vez los métodos de reconocimiento de la fertilidad están mejor estudiados, transmitidos y valorados por las usuarias. Por supuesto, nombrar y agradecer a todas las asociaciones Provida que además lanzan un mensaje muy positivo y recordaros que la Madre Iglesia siempre nos protege y ya nos ha hablado de todas estas cuestiones que muchas veces nos vemos opinando de cosas que ya están escritas y dichas y muy bien estudiadas, ¿no? Entonces, ¿es posible? Pues claro que es posible porque el bien siempre vence. Muchas gracias.